Bueno, Fonsi, ya te estamos viendo. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué Se- tal? Muy bien, se ¿Cómo estáis? te, se te ve y se te escucha perfectamente. Sí. Y bueno, me imagino que has estado siguiendo como todo el mundo este espectáculo, ¿no? Que bueno, la verdad que es entretenido, ¿no? El ping-pong dialéctico de Pablo Casado, Ayuso, bueno. Y yo te quería hacer una pregunta enlazando un poco porque, bueno, vamos a hablar de los dos temas, el que teníamos previsto de tu libro y de Florentino Pérez, un Claro. personaje que aquí hemos hablado bastante y que te voy a hacer la primera pregunta. Florentino Pérez, ¿con quién crees que se posiciona? ¿Con Pablo Casado o con Ayuso? Con Ayuso. Claramente, Pero ¿no? clarísimamente, no sobre todo hay que ver, pues ya que estamos hablando tanto de familias o Exacto. de familias La más que familia, de familia. familias. Sí, La hay familia es lo que, primero, ¿no? La frase de eh, Ayuso. y hay que leer a la hija de Florentino Pérez en Twitter, Cuchi, que tiene un restaurante que se llama Babero. Ajá. Hizo campaña electoral incluso desde la cuenta de su restaurante por Ayuso. Entonces se ve claramente por dónde van los tiros. Y además de Florentino Pérez ha sido el gran beneficiado de todas las privatizaciones de Ayuso, con el Cendal, con IFEMA, ha recibido cantidad, una infinidad de contratos que Pablo Casado no se los puede dar, Sí, sí. porque no. Está claro que ahí hay un poder, es decir, no es nada casual que Pablo Casado se haya sentido un poco solo, creo yo, mediáticamente, incluso digitalmente. Es verdad que, bueno, ayer por la noche empecé un hilo, terminé esta mañana, que luego también veremos algunas de las cosas, que bueno, la verdad que se ha viralizado bastante y que me focalizo sobre todo en el tema de los contratos, ¿no? Que es algo bastante llamativo y que no es nada nuevo ni sorprendente, pero he adelantado algo con lo que voy a avanzar, que ha sido cuál ha sido la campaña digital y mediática, donde creo que Pablo Casado se ha sentido totalmente solo. Y esto no es casualidad, yo vengo hablando bastante tiempo que hay una familia política, económica, ideológica, que lleva muchos años regándose de dinero, muy apegada a ciertas fundaciones, medios de comunicación, espacios, grandes empresas, etcétera, en la cual pues Ayuso está muy bien colocada. Es decir, que es mucho más sólida que los espacios partidistas Claro. como Vox o el Partido Popular o Ciudadanos. Y vemos claramente, y tú seguramente que lo has visto, tanto cuando te hacen ataques o cuando retuitean, si más o menos estás pendiente en Twitter, que yo creo que eres de las personas que están más atentas en Twitter, ves que, por ejemplo, los mismos bots retuitean a Rosa Díez, a Ayuso, a Cayetana, a Vox, digamos, a todo ese espectro, ¿no? Que es bastante sólido fuera de los partidos, ¿no? Y que todos en masa han salido a apoyar a Ayuso y luego mediáticamente igual. Mediáticamente, yo no sé quién ha defendido a Pablo Casado desde la derecha, ¿no? Es decir, no sé si tú aquí hemos hablado alguna vez del papel también de Florentino Pérez, incluso en la creación o la relación con Oki Diario, ¿no? Con Inda, como lo puso en el Marca, la vinculación también de esa empresa, digamos, corrupta, relacionado con la creación de cuentas falsas que contrató, hablamos de Pedro, ¿no? Que contrató tanto Esperanza Aguirre como Florentino Pérez, y que precisamente uno de los periodistas de Diario Bernabéu, que dirigía ese diario de fakes, que ponía las noticias que quería Florentino, luego pasó a ser el director de deportes de Oki Diarios. Sí, 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 es tremendo, vaya. Y en los propios audios salía que Ferreras y Florentino pusieron a Eduardo Inda de director del diario Marca. Es una absoluta vergüenza. Y además creo que hay que destacar la figura de Miguel Ángel Rodríguez, que fue director de comunicación del centenario del Real Madrid con Florentino Pérez. Y esta relación, pues también le ayuda con Ayuso, además también la Fundación ACS la lleva el hermano del exministro Mayor Oreja y financia la Fundación FAES de José María Aznar. Entonces, claro, está todo, La todo, familia, la todo, familia. todo muy relacionado para el apoyo que tiene Ayuso de estos grandes poderosos que muchos, como cuento en mi libro, aparecen en el palco del Santiago Bernabéu. Mira, si te parece, bueno, voy a compartir pantalla precisamente.
el tuit desde hace pocos días. Acaba de salir del horno el libro que he escrito, la biografía no autorizada de Florentino Pérez, El poder del palco. Cuento como un presidente de una constructora y un equipo de fútbol es más poderoso que los presidentes de gobierno. El próximo lunes en todas las librerías. Yo creo que un poco lo que dices tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en toda esta algarabía mediática, política, estos movimientos por detrás que no se ven y digamos, si tuvieras que elegir algún fragmento del libro que tuviera que ver con el momento político que estamos viviendo ahora de lucha dentro de la derecha, dentro del Partido Popular, ¿qué parte del libro? Porque bueno, no he tenido la suerte todavía de leerlo porque acaba de salir, así que nos va a tener que hacer un poquillo de spoiler relacionado con la política. ¿Qué momento del libro elegirías que nos recuerde al momento actual? Bueno, yo de Florentino Pérez quiero decir que él se presentó como político, fue secretario general de un partido y fue según financiación y votos, el menos votado de la historia de la democracia en España. Es decir, la persona menos votada en la historia de la democracia española en las urnas es uno de los hombres más poderosos del país. Es lo paradigmático de nuestra democracia que dicen que es totalmente plena, a pesar de que The Economist o grandes medios de comunicación digan que tiene muchos déficits. De hecho, podemos decir que fue el primer Ciudadanos, ¿no? que hubo, ¿no? Es decir, un movimiento muy parecido, con una figura que no se entendió bien. Es decir, cuando hablan a tiro pasado, dice, bueno, un tipo que se relaciona, y es una cosa que pasa bastante en España, y tú que vives en Cataluña lo conoces bien, es como muchas veces se vincula al nacionalismo catalán de derecha, a veces se confunde con la izquierda, y ahí se ven como unos hilos, ¿no? Que el propio Roca, fijaros, Roca, que pertenecía a la misma familia política de Pujol o muy parecida, ¿no? Porque ahí ha habido bastantes movimientos, pero digamos que el candidato del partido, no sé si el cargo era secretario general de Florentino era secretario general y el candidato era Miquel Roca. Es Miquel Roca, que ahora es el abogado de la familia real. Digo, para colocar claro, más o menos, sí. Vamos tendiendo hilo, y tuvo un fracaso brutal. Es decir, estaban ahí Garrigues Walker, es decir, gente como de mucho dinero. Florentino todavía no tenía tanto dinero. Yo creo que ahí, a pesar de que fue una operación que aparentemente fue frustrada, realmente para Florentino fue un éxito. Porque a partir de ahí empezó a crecer como la espuma, ¿no? Claro, y se dio cuenta de dónde se tejía el poder, y a partir de ahí, claro, se relaciona mucho con el caso del 3%. No se puede entender a Jordi Pujol sin la empresa ACS del 3%. Claro. En Cataluña. La empresa de Florentino empieza en Cataluña. Y de hecho, yo te voy a plantear el paralelismo con Ciudadanos, no solamente por la línea ideológica del liberalismo, no sé si más extremo, pero el origen también es una situación parecida a la creación de Ciudadanos o de la ampliación de Ciudadanos a nivel estatal, que era el poderío que tenía el PSOE, pero sobre todo el PSC en Cataluña, y cómo se hizo un proyecto como de Estado, ¿no? Es decir, una cuestión de Estado para que la izquierda, estamos hablando de los primeros inicios donde el PSOE empezaba a arrollar y había que hacer algo, ¿no? Y sobre todo pensando en Cataluña. Es decir, es como un ciudadano, digamos, Ciudadanos sería la versión 2 de este partido, ¿no? Y con unos objetivos y vamos, yo por lo menos a simple vista le veo como bastante relación, tanto en contexto como en líneas políticas, ¿no? Por supuesto, porque estaban muy interesados los grandes banqueros, porque Florentino Pérez empezó como correveidiles de la banca Marx, que los Marx fueron los que financiaron el golpe de Estado, no hay que olvidar, del dictador Franco, y Florentino Pérez era empleado de los Marx. Y a partir de ahí empezó también a tejer redes con banqueros y demás, que fueron los que financiaron este partido. Sí. De Florentino Pérez con el Partido Reformista Democrático, que se llamaba por entonces. Y sí, se parece muchísimo a esa misma jugada con Ciudadanos, y creo que con Ciudadanos le salió algo mejor. Sí. Hombre, comparado desde luego, yo creo que eso, como tú dices, un récord histórico. Igualmente el Partido Liberal, que era un poco también el partido, yo creo que es por lo único que ha hecho campaña directamente Rayo, por ejemplo, yo creo que también sacó como 1000 votos en todo el país, una cosa así, y al final es un poco eso, es como que al final es la línea política también económica de Vox o de Ciudadanos, es acabar con todos los servicios públicos y que la sanidad, la educación, todo eso pues se privatice, ¿no? Hasta las pensiones. De todas maneras voy a poner, no sé si viste la entrevista que le hice a Javier Ruiz,
recientemente, yo creo que te la compartí, Sí, y sí, que dijo por la esto. entrevista, porque vaya. De hecho, saltó. A mí no me, es decir, no me sorprendió lo que dijo. Sí me sorprendió que lo dijera tan claramente Javier Ruiz. Y de hecho saltó a la tele y todo eso, que no es habitual que este canal salte a la tele. Lo pongo para recordárselo a la gente que no lo vio. Y te pregunto, ¿no? Y entramos en materia con el control mediático o, por ejemplo, de estas afirmaciones que hace Javier Ruiz. Pongo el vídeo y ahora te pregunto. Perfecto. En algunos audios de estos que se han filtrado de Florentino Pérez, se escuchaba cómo él quitaba, ponía programas, tertulianos, presentadores, etcétera. ¿Por qué crees que en ninguna televisión se han publicado ni se ha hablado de los audios de Florentino Pérez? Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Yo te digo una cosa, y esto es lo único que sí te voy a decir, porque esto no es... Creo que Florentino tiene más cabezas de periodistas en su despacho que ningún político en España. Y creo que eso es, entre otras cosas, por el dinero que mueven sus negocios audiovisuales. Y en este voy a decirte uno que se llama Real Madrid. Cuando uno tiene una industria audiovisual como esa, se puede permitir el lujo de poner y quitar periodistas. Yo vi una transcripción de las anotaciones de Villarejo, en la que dicen al presidente, le dicen, recuerdo esto porque lo publicó el Confidencial, al presidente le ha llamado la atención un periodista en 4 que tiene un programa propio. Y pensé, Ajá. santo Dios, Ajá. santo Dios. Entonces, o sea, ya eres, esta ya pregunta eres tiene que ver con la abatir. primera que te hice, entonces. Bueno, básicamente ha dicho dos cosas bastante potentes, algunas ya los intuíamos o yo indirectamente aludí a ello. Concretamente el caso del cierre de programas Mañanas 4, no hay que olvidar que primero echaron a Jesús Cintora cuando era líder de audiencia, luego entró Javier Ruiz, es verdad que bajó, y luego volvió a recuperar y volvió a superar al Rojo Vivo, y en ese momento lo llegaron a echar cuando faltaban pocos meses para las elecciones generales, y pusieron Hombre, Mujer y Viceversa en 4, y en Telecinco al mismo tiempo pusieron Ya es Mediodía, donde el primer programa, los primeros invitados, fue Alfonso Merlos y Cayetana Álvarez de Toledo, curiosamente, hablando de cadena perpetua, inmigrantes, Ocupa, bueno, toda la agenda mediática de la derecha. Y las dos frases que dice es que Florentino Pérez tiene más cabezas de periodista en su despacho que ningún político, y la segunda es que salió una publicación, una información que Villarejo tenía en su agenda de anotaciones que a Florentino Pérez le preocupaba que había un periodista de 4 que tenía un programa propio. Bueno, solo hace falta unir los puntitos para pensar si la gente que haya escuchado los audios, luego si da tiempo pondremos algún audio que se ve como él mueve programas, periodistas, directores de medios, etcétera. Así que bueno, ¿qué te parecen? No sé si a ti te sorprendieron, te pillaron a contrapié o refuerza pues toda la información que tienes. Pero lo que hace es reforzarlo porque, claro, es que cualquier periodista que se haga llamar periodista sabe cómo funciona Florentino Pérez, porque, por ejemplo, en el diario El País, él llamaba por un pie de foto que no le gustaba, o si le salía la coronilla, no llamaba. Es decir, es una persona que le importa mucho su imagen pública. Cuando ha declarado en la Operación Púnica, no lo hemos visto nunca, que iba como testigo en la Operación Púnica, no lo hemos visto nunca en las noticias. Es que Florentino Pérez es posible que esté implicado en todos los grandes casos de corrupción del PP. Es decir, en Púnica, es decir, hay por lo menos, que yo recuerde, 4 o 5, pero es como... Su nombre aparece señalado por Bárcena, aparece señalado por Correa, aparece en la Operación Púnica a través de este medio fantasma que creó Diario Bernabéu, sí, con Javier Iglesias, que, vamos, en el tema del Castor, la estafa del Castor, que le hemos indemnizado con miles de millones de euros a su empresa, es tremendo. Y también hay que decir que esta semana justo le hemos dado 1.000 millones de euros indemnizado por las autopistas a Florentino Pérez, a la empresa Vertis. Sí, tremendo. Es decir, tiene unos buenos asesores legales y bien cubierta la parte judicial. Siempre las pérdidas las socializan, pero los beneficios se privatizan. La estafa del capitalismo y de Florentino Pérez con todo
con todo su arsenal de un saqueo público, es lo que hace. Sí, esa historia es tremenda. Digo, hay una cosa que a mí me llama la atención, es cómo saliendo en todos los casos de corrupción, primero, no es muy público, es decir, te tienes que ir como los informes, pero nunca sale la información de cuando va a declarar, ni salen titulares, ni sale en ningún sitio. De hecho, los audios, hice un hilo en su momento. De hecho, bueno, lo voy a recuperar, creo que lo tengo. Dame un segundo a ver si lo tengo, sí. De hecho, bueno, yo ponía un hilo que se hizo bastante viral también, en el cual yo decía: los audios de Florentino es lo más interesante de la década, es decir, porque es brutal, es decir, el contenido que tienen, porque además en voz propia, pero ninguna tele los ha publicado. Gracias a ello sabemos que Florentino controla los medios, quién habla y de qué se habla. Y luego ponía, hoy, precisamente esto lo puse cuando echaron a Cintora. Tercera vez que echan a quien supera en audiencia al Rojo Vivo, que en esos audios dice que Ferreras y Inda son como sus protegidos, más Ferreras, sí. ¿No? Ferri, ¿no? Ferri. Sí, entonces tú hasta qué punto, más allá de los audios, no sé si en tu libro también hace mención especial del control de Florentino en los medios, de quitar y poner gente, ¿hay alguna novedad aparte de estos audios? Es decir, ¿cuál es la cosa más grave que haya hecho Florentino Pérez en cuestión de control de medios? Por ejemplo, se carga al que era el periodista más mediático que había entonces, que era José María García. José María García ganaba más que Zidane y se lo carga Florentino Pérez. ¿Cuál fue el motivo? Pues él señaló que estaba vinculado el fichaje de Figo. Nos recordaréis que Florentino llegó al Real Madrid por prometer el fichaje de Figo, y él vinculó ese fichaje a Miguel Blesa. Miguel Blesa, que estaba detrás de toda la estafa de Caja Madrid y que al final se suicidó, y además decían que Miguel Blesa de lo que de verdad sufría es que cuando empezó a ser imputado por todas estas tarjetas Black y esta mierda que le atacaban y demás, sí. Pues él decía que lo que más le afectaba era que le habían echado del palco del Bernabéu. Madre mía. Claro, porque él que había financiado el fichaje de Cristiano Ronaldo, había financiado el fichaje de Figo, había financiado al Real Madrid con Bankia y con Caja Madrid, al final acaba defenestrado cuando empiezan a señalarle como un corrupto, como lo que era, y acaba suicidado. Sí. Bueno, voy a recordar a la gente del chat que le podéis hacer preguntas, ¿vale? Voy a estar atento al chat para que le preguntéis cosas directamente a Fonsi. Te iba a preguntar, ¿tú crees que Blesa, ya que ha salido el tema de Blesa, ¿tú crees que Blesa se suicidó? Es decir, hay como una leyenda negra de no sé cuántas personas van implicadas en casos de corrupción principalmente del Partido Popular o de élites económicas. No sé si ya van 14, 15, 16, es una brutalidad. Tú de Blesa había como algunas contradicciones No puedo decir nada, pero bueno, yo sí, en caso de que al menos si se suicidó, si fuera así, fue un gesto de al menos de que que sentía vergüenza de lo que había hecho, si fuera así, porque los Bárcenas y todo esto no creo que se suiciden nunca. Sí, no, y la pregunta que se me había quedado en el tintero, con esto de todos los casos donde está implicado, es decir, a mí me recuerda, hay 3 figuras de poder en España que creo que está por encima, tienen poder verdadero, y luego muchas más, que son las que no conocemos, ¿no? Pero Florentino Pérez, como te decía, sale en un montón de casos, pero nunca termina imputado y tal. Claro. Y luego me recuerdan las imágenes del gobierno de José María Aznar, con todos los ministros imputados, corruptos, y él libre, y luego Esperanza Aguirre, que toda la gente que está a su alrededor son ranas, son sapos, y ella, que es la madre que decide todo, más o menos como José María Aznar, nunca acaba en la cárcel. No sé si tú vinculas a estas 3 personas de alguna manera o le ves ciertas conexiones, porque claro, a mí me llama muchísimo la atención. Están, conectadas al 100%. Es más, Marjaliza, que era un empresario que aparece, no sé si en La Púnica también, decía que es que Florentino Pérez elegía a los concejales de Esperanza Aguirre y a los... entonces, Florentino Pérez, su empresa, fue la primera que recibió los contratos de la reconstrucción de Irak, cuando se invadió Irak el criminal de guerra Aznar, y el primer contrato de una empresa española allí fue para la empresa de Florentino Pérez. Es que detrás de todo esto además hay muertes y hay pues crímenes de guerra como los de Aznar.
Sí, sí, no, está claro que el tema de Aznar parece mentira la de cargo. Yo hablo mucho de esto, de que sea, entre otras cosas, el presidente de Atlantic Council, que es una fundación de la OTAN, donde se están decidiendo cosas muy importantes con el tema de Ucrania y Rusia y todo esto, pero que en este caso, para Europa y América Latina es el presidente, ¿no? El que controla Atlantic Council, y Atlantic Council es el partner para Facebook, para decir que es verdad y mentira en elecciones electorales. Imaginaros el mayor mentiroso de la historia, ¿no? O de las mentiras más graves que hemos sufrido aquí, al cargo de todo esto. Te voy a hacer alguna pregunta. Bueno, primero algún comentario. Por ejemplo, Repatris dice: el señor con los brazos más largos del mundo, Blesa. Por ejemplo, Casquete dice: a Blesa lo suicidaron. Yo creo que lo suicidaron con Martita Manez. Bueno, hay aquí mayoría de que esto puede ser por aquí. Pero la pregunta que hace Repatri es que si sale en tu libro alguna relación de Florentino con la monarquía. Solo hay que ver que varios capítulos, ¿no? La última aparición del Rey Fugado, la aparición oficial, fue en un partido del Real Madrid en febrero, no sé si la gente se acuerda, en el palco del Bernabéu en febrero de 2020. Antes de pirarse a Abu Dhabi, el rey Juan Carlos I estaba en el palco del Bernabéu, y además la Superliga que ha creado Florentino y que al final... Sí, bueno, ha sido una batalla brutal. Creo que hablé de los bots, hice un hilo en su momento y creo que te escribí y tal, y lo comentamos, ¿no? Detrás está Borja Prado, y Borja Prado es el hijo de el Manco, que era el que estaba detrás de toda la financiación de Juan Carlos I. Ya. Bueno, hay muchas cosas que nunca sabremos, pero luego en libros como el tuyo pues podemos encontrar esa historia B que no nos cuentan en los medios, como esto de los... O el AVE a la Meca, que estaba detrás de toda esta financiación de grandes empresas españolas. Mucho dinero. Bueno, lo de empresas españolas luego hay que verlo, porque ahora, por ejemplo, con el tema de Resol Perú y todo esto, al final manchan la bandera española, pero realmente son multinacionales, o en todo caso aparecen hijos de franquistas, ¿no? Como sí, Jaime... ACS tiene más de 100 filiales en paraísos fiscales. Claro, ese sería otro tema. Voy a poner un fragmento de... no sé si recuerdas la intervención de... No me acuerdo ahora del nombre. En 4, con Joaquín Prats, que habló con el tema de Cuba, ¿te acuerdas? Que estaban todo el rato brutal represión, y le preguntó por Colombia y tal, y luego le preguntó que por qué no habían salido los audios. Lo pongo un poquito y pongo algún audio simplemente para refrescarlo, para que la gente sepa, que no lo haya escuchado, a qué nos referimos. Una cosa, solo quería hacer un pequeño inciso. Este es uno de mis, yo creo, momentos favoritos de la tele, después de los de Willy Toledo, cuando le dan las 2 o 3 veces que ha sido en la tele, pues han sido los mejores momentos de la tele de la historia. A Ferreras, ¿no? A todos, a Risto, da igual, a cualquiera. Lo revienta. Bueno, pongo el momento, no sé si recuerdas, es un tuitero que luego le quitaron la cuenta, el que entró. Chumapol, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, le mandamos un saludo, y es un grande. Chumapol, sí, bueno. Se llama Joel, es un crack. Exacto. Lo pongo porque este es uno de los momentos épicos de la historia de la televisión. Una cosa, solo quería hacer un pequeño inciso. En Colombia 900 líderes sociales han sido asesinados, 74 asesinados en las protestas del paro. Lo digo porque están hablando tanto de Cuba, se les ha debido pasar, ¿vale? Solo eso. Hemos hablado, Joel, de Colombia cuando se produjeron esos disturbios. Yo no lo he visto, yo lo recalco por si acaso. Si quieren hablar, están diciendo que hablaron mucho de Colombia, nunca han hablado ni de Colombia ni de nada. Por parte de las autoridades colombianas lo contamos, nosotros lo contamos. He recibido mensajes a través de redes sociales de mucha gente que dice: oye, habláis mucho de Cuba, no habéis hablado de Colombia. De mí el primero. Sí hablamos de Colombia. Créeme que son todos estos temas que tú planteas, que hemos abordado aquí en... Y ahora viene la pregunta clave. ¿Los audios de Florentino también los habéis hablado? Eso no. Los audios de Florentino no. Dice el audio de Florentino, no. Eso no hemos hablado. Bueno, pues ya está. Además, Florentino está vinculado también a Colombia. Lo primero que hace el presidente de Colombia cuando viene a España es reunirse con Florentino. Bueno, se habla que los fichajes de James, ¿cómo era? James Rodríguez. James Rodríguez fue después de un acuerdo, de una gran obra. Lo denunció Guy de Liébana, que ha fallecido, el economista liberal Guy de Liébana. Y Florentino lo denunció e incluso la justicia española le dio la razón a Guy de Liébana, que era libertad de expresión y que lo que contaba era verdad.
Sí, sí. Antes de nada, que por descargo también, que sos in the dark, que siempre hace comentarios súper interesantes. Chicos, seamos serios, no hay nada que confirme que a todas estas personas las han asesinado. Entiendo que una conspiración es una jugoseta. Bueno, hay que decirlo porque es verdad que leo los comentarios y luego sale gente sensata como sos in the dark y nos vuelve a nuestro sitio. Pero bueno, digo por hacer un poco de descargo, que me he dado cuenta que solamente he leído comentarios alimentando la conspiración y es verdad que a veces ayudamos a ello. Bueno, después de este momento estelar donde dice los audios de Florentino Pérez dónde están, es verdad que no ha salido ningún audio, Florida, te preguntaré por ello, pero voy a poner algún fragmento para que sepan, que dudo yo que haya gente que no lo haya escuchado, pero para si hay alguien despistado que sepa de lo que hablamos. Cosas interesantes, sí. Gracias, Joel. Un saludo. Venga, un saludo, hasta luego. Bueno, aquí pongo un momento en este vídeo, no me acordaba de este montaje. Hay un momento épico y que tiene que ver mucho con tu libro, que es la final de la Champions League, donde Florentino Pérez está sentado al lado de Rajoy, al lado de Villar, al lado de grandes, toda la directiva, grandes empresarios, y adivinar a quién se va a abrazar Florentino Pérez, olvidándose del presidente del gobierno y de sus directivos que la acompañan, que en el viaje del Real Madrid se van a la fila de atrás, a que está en la esquina a buscar a Aznar. Es decir, la persona preferida del mundo de Florentino Pérez es José María Aznar. Pongo el momento y ya dejo los audios, ya no interrumpo más. Como lo ha dicho en la sala de prensa, ¿no? Ahí va, muy bien, mira. Se va a la esquina. Es al único que tiene contacto físico y los demás pasa de ellos. Rajoy, la cara de Rajoy es la misma de Pablo Casado con Ayuso. Tranquilo, hay que ganar la batalla. El sociólogo Rubén Juste decía que Florentino Pérez era el sueño capitalista de José María Aznar y en ese momento se demuestra, vaya. Sí. Bueno, pongo los audios, están hablando, empieza por un programa de televisión española que no le caía bien y decía, qué bien que ha entrado uno de los nuestros y se lo va a cepillar porque es un tío muy guay. Bueno, no lo recuerdo, pero más o menos es el resumen que haría. Lo pongo y ahora ya sí te pregunto por los audios en cuanto ponga un minutillo. Y con eso, aislar no al país, que el país no se porta mal, sino a Relaño y a De la Morena. El Rondo no va a existir más, digo para tú, a finales de temporada. Está viendo cuántos años tiene contratado, va a cambiarlo todo. Si es por meses, lo cepilla enseguida. Si es por temporada, habrá que esperar a la temporada. Luis Fernández es talibán madridista. Bueno, te voy a decir una cosa, ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, digo, por poner, digamos, un detalle, ¿no? Va a acabar con todo ese rollo del rondo, el de en español siendo pública. Antonio me ha dicho, felizmente hay un tío sensato, se llama Luis Fernández, que es un tío serio. Y no te preocupes, que ese medio va a ir viendo, porque va a ser serio. Estaba también, ¿no? Antonio me ha dicho, por favor, ante esto, Florentino, ayúdame a meter en vereda a Inda. Digo, si no puede ser, si está crecido. Digo, si se ponen las fotos, 8 fotos. Pero si se va por fin, si se va de viaje, entonces se ha considerado un tío importante. Pero si está loco, si lo único que le gusta es figurar. Si se ha confundido, digo, es imposible. Oye, está de director por Antonio y por mí. Que le presionamos a Pedro. Mi hombre es el Ferri. Me dan unas hostias en el Grupo Prisa. Yo le saco del Grupo Prisa porque ya odia el Grupo Prisa. Yo me llevo la hostia del Grupo Prisa también por él. Pero bueno, Ferreras es un gran profesional, sobre todo lo que es un tío honrado, profesional, bueno, que honesto, que no quiere tal, lo hace, trata bien a todo el mundo. No, estos son unos sectarios de la hostia, los del Grupo Prisa, no, Bueno, ahí para un poco pasado lo del Rondo, que es donde más se entretiene, que era un programa que tenía bastante audiencia y de ahí sale el tema del chiringuito, que primero no tiene mucho éxito, pero bueno, luego lo alimenta por otra parte. Luego habla de Inda, de que él está en el Marca gracias a él y a Ferrera, y porque tuvieron que hablar con Pedro J. Luego que Ferri es su hombre. Bueno, ¿qué hablas en el libro de los audios? Y bueno, ¿quién está detrás de ello? Porque yo creo que se sabe, pero bueno, cuéntanos, no sé si, que es una de las preguntas que nos hacían, si hablas de los audios, pero sí. ¿Cuál sería tu análisis de toda esta bomba y por qué no salió en ningún medio, en ninguna televisión? Hombre, pues
Lo que no salió en ninguna televisión, evidente, porque tiene control sobre la mayoría de medios audiovisuales en España y claro, eso lo puede censurar muy fácilmente. E incluso hay audios de él en el juicio de la Operación Púnica que es que se escuchan y dicen, si esto se pusiera en prime time, ese hombre caería, porque es que le pregunta el juez, ¿usted ha financiado al Partido Popular? Y dice Florentino Pérez, repíteme la pregunta, ¿ha financiado al Partido Popular? Dice, si a mí la gente me conoce, no se atreve a hacerme esa pregunta. Como un padrino. Eso en sede judicial. Es un sede judicial. Sí, sí. El audio está que se puede escuchar, no sé si en Voz Populi o en el Confidencial, y es tremendo porque dice que cómo es capaz de decir esta persona y sentirse tan impune de todo, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, yo hice una... Es decir, que es que me sorprende que esto no haya salido. Yo en un hilo... donde, bueno, aparece también Microsoft y otra serie de acuerdos y convenios, pero que tiene que ver todo principalmente por la empresa de Alejandro de Pedro, que estaba detrás de ciertos medios difundiendo y una red de páginas en Facebook que difundían noticias contra la izquierda, ¿no? Compartiendo el tema de ultraderecha de Alejandro de Pedro, y que precisamente esta empresa que estaba en la Púnica y, digamos, adecentando la imagen de políticos corruptos, del gobierno de Esperanza Aguirre y tal, comprando cuentas falsas y todo eso, él... Es alucinante. Claro, le preguntan a Florentino Pérez, usted como una empresa como el Real Madrid contrata a una empresa tan chiquitita, tal, y no sé qué, y bueno, sí, tal, vamos a cambiar ahora por Microsoft. Así que le pillan con todo, pero esto no ha salido mediáticamente. De hecho, voy a poner un fragmento del audio, que a mí es la parte que más me interesa, donde habla de cómo tiene bots. Dice, desde que tengo lo de las redes ya nadie me ataca, o el que me ataca no se va de rosita. Pongo ese fragmento porque me parece apoteósico y un poco la prueba de... Ahí está, lo de las redes sociales. Lo pongo, son 30 segundos. No porque no le quiere, el país no le quiere, ¿no? Pero el país no manda nada. Todo es contraprisa. Y además hoy eso se está en condiciones de hacer. Hoy se puede hacer. Aquí viene, las redes sociales. Lo de las redes sociales ha hecho un efecto muy grande. Por ejemplo, Diego Torres ese, que me da de hostias hasta el carnet, diréis, bueno, le pegan unas hostias en internet, que lo fumigan. Es que antes iba de rositas, pero ahora hay un montón y pum, lo matan, ¿no? Entonces ya el tío, pues también, claro, oye, ya no se va de rositas. Mira, yo te digo, lo del Madrid, en México ahora, yo daba a la ministra García, al segundo de Calderón. Bueno, luego aparece lo de las redes sociales, que desde que tiene lo de las redes sociales que ya nadie se va de rosita. De hecho, yo hice un hilo, no sé si te acuerdas, a raíz de todo el movimiento que hubo con el tema de la Superliga, y es que eso fue brutal, la cantidad de voz que aparecían, y hay una cosa que me llamó mucho la atención en su momento, que había miles de cuentas árabes haciendo campaña estamos contigo Presi, o algo así, estamos contigo Presi, era todo en árabe y en español estamos contigo Presi, y curiosamente analicé ese periodista. Me fui a conversaciones de antes que lo echaran del país, porque terminaron echándolo del país cubriendo al Real Madrid, y vi algunos hilos o tweets donde tenía centenares de insultos, y analicé todas esas cuentas, y todas las cuentas participaban en las campañas de apoyo a Florentino Pérez. No sé si tú tienes constancia del uso de bots que ha tenido, claro. No sé qué nos puedes contar de... Sí, todo el diario ese Bernabéu que se inventó, vamos, llegó incluso a presionar al entrenador del Real Madrid, que hoy sigue siendo lo que fue entonces Ancelotti en 2014, y hoy ha vuelto a entrenar al Real Madrid. Además, por cierto, debe dinero a Hacienda, y claro, cuando debes dinero a Hacienda, a lo mejor es estar jugando en ser entrenador del Real Madrid, porque así puedes seguir en España sin que te pase nada. Pero sí, las cuentas falsas y demás, y además no solo eso, con la Superliga sacó Infolibre que compraron burócratas de la Unión Europea para que defendieran la Superliga. Sí, no, bueno, ahí está claro que se mueve muchísimo dinero, y bueno, eso se vio en redes, fue bastante brutal. De hecho, la parte final, que no la he llegado a poner, habla de ministros de energía de México, que luego también hay otro fichaje también que se habla, que después de cerrar un acuerdo... Chicharito.
Efectivamente. Funciona igual, pero es tremendo. Es que hay una pregunta, Repatri, ¿qué tiene Florentino fuera de España? La pregunta sería ¿qué no tiene? Porque tiene, digamos, estos acuerdos que tiene varios embajadores, ¿no? El propio Aznar, el rey, se ha aprovechado de esa influencia y del propio palco del Real Madrid. De hecho, lo que cuenta el vicepresidente del Real Madrid en este caso es que él invitaba al palco ya con acuerdos cerrados de grandes contratos con el gobierno de México, con el ministro de Economía, y luego le pagaban todos los viajes y todo, y pues parece que devolvía los favores. Bueno, la pregunta es ¿qué tiene Florentino fuera de España? Hombre, yo creo que gracias a las giras del Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Esta semana ha sido la final de la Super Bowl, el estadio más grande de la historia que lo ha construido ACS allí en Estados Unidos. Entonces, le ha dado un beneficio colosal, no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, que hoy en día es uno de los grandes negocios de ACS, vaya. Sí. Hay una pregunta, bueno, te voy a hacer un par de preguntas también del chat. Viviendo en Madrid, pregunta, ¿hay alguien en este país por encima de Florentino? ¿Algún día lo veremos en la cárcel? Son 2 preguntas. Yo creo que no hay nadie por encima de momento. Podría decir Amancio Ortega a lo mejor, pero la verdad que el poder que te da el Real Madrid no te lo da un índice, creo. Porque el valor que tiene el Madrid fuera te da la capacidad de comprar voluntades fácilmente. Pues los niños aman a los jugadores del Real Madrid. Sí, sí. Son los ídolos, los jugadores del Real Madrid, a pesar de que eso son unos millonarios prematuros que, vamos, tienen lo primero que hacen son abrirse cuentas en paraísos fiscales y luego encima se van de rosita y no les ocurre nada. La otra pregunta es si algún día lo veremos en la cárcel. Hombre, yo creo que en España la justicia no va a perseguir a un hombre como Florentino Pérez. Es más, no sé si el caso de Marta Silva fue uno de los paradigmáticos de cómo está de corrupto el mundo judicial, cómo una abogada general del Estado puede estar en el palco del Bernabéu y bajar denunciado por Alfredo Relaño, que no es ningún peligroso izquierdista radical, como se me podría acusar a mí, de que cuando Cristiano Ronaldo se le tuvo que estar investigando por tener dinero en paraísos fiscales, ella bajó al vestuario del Real Madrid en un partido de Champions a pedirle la camiseta para sus hijos. La abogada general del Estado de España, que fue además anteriormente directiva del Real Madrid con Florentino Pérez. Sí, aparte la directiva del Real Madrid es fíjate, hace... Puesta por Gallardón, que nos olvidamos de una persona que está también muy vinculada a Florentino Pérez, que ha sido Ruiz Gallardón y demás. Y a otros espacios. Ruiz Gallardón, por ejemplo, fue el que le dio la universidad a Legionarios de Cristo, que fue fundada por Marcial Maciel, un violador de niños que tapó la iglesia, y que ahora mismo es el partner de esa universidad, la Francisco de Vitoria, que pertenece a Legionarios de Cristo, gracias a la aprobación de Ruiz Gallardón, que tiene esa vinculación con espacios igual que Mayor Oreja y Esperanza Aguirre, espacios ultracatólicos. Sí, y ahora creo que Ayuso también ha abierto una nueva universidad que también está vinculada a él, ¿no? Ahora la universidad que ha dado permiso en contra de la unanimidad del Consejo Rector de Rectores de la Universidad de Madrid es la universidad del Grupo Planeta. El Grupo Planeta, que fue uno de los motivos que dicen que por la presión de Maruenda y de Oki Diario, etcétera, de que presionaron para que le diera el permiso para hacer títulos universitarios. La universidad, creo que EAE, creo que se llama el espacio que era formativo, pero que ahora ya da títulos universitarios, y que Ayuso le dio, aparte de 14,5 millones, digamos, en subvenciones al Corte Inglés y al propio Grupo Planeta, y que al final, pues Ayuso, digamos que se guarda bastante bien las espaldas, ¿no? A OK Diario, claro. Recuerdo que le dio una subvención de 50.000 euros para hacer las primeras jornadas de turismo OK Diario de la Comunidad de Madrid, y cosa surrealista, ¿no? Es decir, que eso es bastante tremendo. ¿Tú qué relación crees que hay entre OK Diario y Florentino Pérez? Pues si uno ve la financiación de OK Diario de Eduardo Inda, una de las empresas es Clece, de Florentino Pérez, que es que estamos olvidando que detrás de toda esta pandemia en las residencias de mayores han muerto muchas personas y muchas están detrás de la empresa de Florentino Pérez, trabajando las trabajadoras por salarios de miseria durante muchas horas, y han muerto personas
en sus residencias y esto no se está investigando y muchas de ellas pues pasó con tantas muertes que se ha pasado con Ayuso, ¿no? Sí, sí. Y demás, pues muchas están detrás de la empresa de Clefe de Florentino Pérez. Sí, ahí hay una reciprocidad porque él, digamos, después de su experiencia totalmente estrepitosa en la política, se dio cuenta que el verdadero poder se tiene fuera y aparte no te mueven de ahí, es decir, que puedes seguir ejerciéndola sin ningún tipo de sorpresas como la que tiene ahora Pablo Casado, ¿no? Pero, digamos que aparte de tener como seguramente la prensa que tenga más contratos municipales de limpieza, porque más o menos abarca casi todo, ¿no? Las residencias, las guarderías, los todo. CIES, las vallas de Melilla, abarca todo. Sí, sí. Y de hecho, algunas de las cosas también tienen que ver con la recalificación de los terrenos. De hecho, nos comentaba Antonita Tatuaje, un saludo a nuestra amiga. Dice: no olvidemos la recalificación de Valdebebas que le permitió sanear las cuentas. Es decir, los pelotazos inmobiliarios también están muy presentes. De hecho, si tú te das cuenta, en casi todos los presidentes hasta ahora de primera y segunda división, la gran mayoría son agentes inmobiliarios o de empresas que tienen que ver con el negocio inmobiliario y que tiene que ver mucho con las recalificaciones. Y el caso no solamente también del Atlético de Madrid, pero el caso de Valdebebas, no sé si también hablas de este tipo de este pelotazo en concreto que saneó las cuentas del Real Madrid y sacó un excedente económico. Y la única concejala que se oponía al pelotazo de la Ciudad Deportiva Real Madrid, una socialista, fue la única que vetó Ferreras en la cadena SER entonces. Bien, bien. Interesante. Y además, una de las que cambió su voto, Inés Sabanés, hoy está en Más País. Y Manuela Carmena, que llegó a la alcaldía prometiendo que nunca iría al palco del Bernabéu, acabó apoyando la Operación Chamartín. Y en el palco del Bernabéu y encaramada a Florentino Pérez con una fotito diciendo que una maravilla el nuevo estadio del Real Madrid, que va a ser con un fondo capital de los Estados Unidos. Bueno, me pregunta allí Rebelde: ¿existe alguna relación entre Joan Laporta y Florentino? Laporta siempre habla de Florentino con una admiración absoluta. Hombre, yo creo que los grandes de los palcos, realmente entre ellos es una lucha de clases, ¿no? Contra los aficionados. Entonces, entre ellos se llevan muy bien. Florentino Pérez era muy amigo del padre de Rosell, del Barcelona, por ejemplo. Tenían negocios conjuntos. Y estaban relacionados los dos a Convergencia y Unión. Florentino, tengo una frase en el libro, por ejemplo, que él hasta el año 2000 va a todos los mítines de Convergencia y se jacta de ello. Sí, sí. Es que, a ver, tú que vives en Cataluña, yo tengo una teoría, y lo voy a decir creo que por primera vez en público. Lo he hablado con gente de, no sé si de Esquerra Republicana, con algún partido, creo que era de Esquerra Republicana. Mi tesis, que gran parte de lo que pasó el 1 de octubre, es decir, hay como agente, porque evidentemente esta relación y las cajas, es decir, estas bancas, digamos, estas cuentas en Suiza que dicen que tienen compartido, la Soleado y todo esto, donde está Jordi Pujol, la Monarquía, el Aznar, Felipe González. Bueno, ahí hay una leyenda donde básicamente todo lo acordaban, por más que hicieran de manipulación. Es decir, esa ruptura totalmente con el espacio de derecha, que siempre ha sido un socio colaborador del Estado, a mí creo que se forzó, y hablo digitalmente. De hecho, hay un dato que yo tengo, que una empresa mexicana de bots, digamos, de estas agencias de comunicación, era seguida o se seguían mutuamente con el responsable de Converse. Bueno, no es como han cambiado tanto de nombre, pero digamos la continuación de CIU, ya no era CIU, y también de Ciudadanos. Es decir, los responsables de redes seguían esa cuenta y para mí ha habido como cierta coordinación entre un espacio del nacionalismo catalán de CIU y Ciudadanos en toda la que se lió y digamos en ese momento de tensión. Y luego tienes que pensar cómo, y esto ya lo digo desde fuera de Cataluña, que me quita, digo, no sé si la distancia es buena o no, de vivirlo más cerca o no tan, pero al final, si tú piensas un poco en qué ha quedado la tensión que hubo en Cataluña, es para facilitar que personajes como Abascal o Ayuso tengan éxito, o el propio Ciudadanos, ¿no? Es decir, que hay una fuerza reaccionaria fuera de Cataluña que tuviera mucho peso. No sé por qué yo tengo esa tesis, más allá que la mayoría del movimiento fue totalmente orgánico, civil y todo esto,
pero al final es como un elemento de tensión que facilita el camino a fuerzas como el propio Vox, etcétera. Pero vaya, es un comentario... Bueno, por un apunte, el conseller de Economía en el Jaume Giró, que financiaba con la Caixa a Ciudadanos, y hoy es el conseller de la Generalitat, y en la boda de, creo que su hija, estaba con Florentino Pérez y son íntimos amigos. Y de hecho, no sé si te acuerdas también que hubo un escándalo cuando, no me acuerdo el nombre ahora, Alex tiene nombre ruso, padre ruso, entró en el gobierno por parte de CiU y pertenecía a Oskron, que es una fundación de Atlas Network, y el tipo es un personaje, pero claro, era el responsable del gobierno de Cataluña de universidades sin tener ningún título universitario, es decir, un chaval de 22 años sin formación iba a ser el responsable al segundo o el tercer día tuvo que dimitir por la presión, porque claro, gente socia de gobierno, de Esquerra y no sé si de la CUP hicieron una presión, pero cómo va a entrar este tipo aquí sin tener formación ni... Alexander Golovin es el nombre. Vale, te termino las preguntas porque ya estamos llegando a la hora. ¿Cuáles son, pregunta Aliberto, cuáles son las empresas punteras de Florentino? Aquí yo creo que ACS todo el mundo la tiene en la cabeza, pero seguramente el repertorio es tremendo, ¿no? De grandes empresas. Yo creo que Abertis, que si nosotros vamos paseando con el coche, que ahora incluso, que son de las autopistas y demás, pues ahora incluso ha pedido al gobierno que ahora una de las propuestas es que paguemos los peajes en la autovía. Florentino ha levantado el brazo que él quiere llevar el tema de los peajes de las autovías también, por ejemplo, o el tema de CLECE, de los servicios de mantenimiento, o incluso de educación infantil, es decir, los niños en manos de Florentino Pérez explotando a trabajadoras y educadoras de educación infantil. Sí. Vale, otra pregunta, Marianaica, ¿es el río Cabón en la que participa CS Cobra en Guatemala? Eso sí que es verdad que lo denunció Lolita en TV3, que sí, que detrás de esto estaba la empresa, pero es verdad que esa empresa ya la vendió Florentino Pérez. Vale. Pero sí que estuvo detrás de todo eso. Uno de los activistas, Bernardo Cal, denunció que él estaba en la cárcel por culpa de Florentino Pérez, por ejemplo, porque había denunciado que le estaban robando el río a los indígenas. Así que sí que estaba involucrado la empresa de Florentino Pérez. Sí, pero dice, creo que tiene que ver con esto que está hablando, dice Marianaica, Bernarda Cal lleva más de 60 meses en la cárcel porque el pueblo maya de Quechi vive al lado de un río que ahora baja sin agua y que Florentino debió de construir varias hidroeléctricas robando el agua del río. ¿Sabes algo de esto? Yo creo que es más o menos lo que... Sí, ese tema. Vale. Y bueno, ya te voy a hacer yo aparte de un par de comentarios que hacen aquí amigos del chat, dice Guy Rebelde, Laporta al entrar como presidente del Barça por primera vez indica que son grandes amigos él y Flo. Cuando le preguntan a Florentino dice que no conoce a Joan de nada. No sé si esto es cierto o... Dicen que estaba muy vinculado a Florentino Reverter, que es el que ahora ha sido fulminado del Barcelona, pero bueno, la verdad que los grandes de los palcos tienen al final pues negocios e intereses entre ellos y al final lamentablemente el fútbol se parece cada vez más a ellos y menos a los aficionados de los equipos de fútbol. Sí. Última pregunta, San Martín 80, ¿Florentino tiene alguna empresa con el tema de películas? Es decir, como el del Atlético de Madrid. Bueno, hay que decir que Ferreras hizo una película del Real Madrid financiada por Florentino. También Ana Pastor ha hecho ahora una película del Real Madrid femenino y demás. El hijo de Florentino también se dedicó al mundo del espectáculo con una película, no recuerdo ahora el nombre, y además Florentino empezó comprando una empresa, no sé si sabes, la revista Guía del Ocio. La Guía del Ocio, pues una de las cosas, de las primeras decisiones que tuvieron ahí fue que Carlos Bollero, el periodista, criticaba, él muy crítico, y criticaba las películas de Hollywood. Sí. Y claro, eso le parecía mal a Florentino y demás y fue despedido de la Guía del Ocio.
Madre. En fin, bueno, te hago la última pregunta que no tiene que ver. Bueno, no sé si quieres comentar algún detalle más de tu libro, si quieres vendernos, antes de hacerte la última pregunta, ¿por qué, es decir, qué van a encontrar o por qué va a ser interesante que compren tu libro? ¿Qué pueden descubrir, que no se esperan? O bueno, véndete como quieras. Hombre, yo creo que es importante conocer la figura de Florentino Pérez porque explica muy bien cómo se ha fraguado el régimen español y cómo se ha convertido alguien que era un burócrata franquista, porque eso no se suele decir, él era burócrata franquista trabajando para la Asociación de la Carretera, pasa a ser un demócrata ejemplar y a ser el hombre más poderoso del país cuando ha perdido en las urnas, cuando se ha presentado. Y él vacila incluso de que él es presidente del Real Madrid porque es lo más parecido que ha encontrado a la política. Claro. Bueno, la última pregunta, ¿cómo crees que va a acabar todo este tema del PP? Y si tú crees que Florentino Pérez desde su despacho está acariciando un gato y manejando el hilo para que esto termine de alguna manera. Él en todos los veranos va con Feijóo. Todos Ajá. los veranos es muy amigo de Feijóo. Bueno, No pero sé, yo... parece que se va a resolver la cosa por la vía Feijóo, ¿no? Veremos, a ver, pero ya te digo, Florentino y Beito Rubido, que es el director de ABC, siempre encuentran un momento en el verano para tomarse algo juntos, Feijóo, Beito Rubido y Florentino Pérez y M. Rajoy, que todavía no se ha descubierto quién es. Bueno, y tu quiniela de cómo acaba, cómo ves esto dentro de un mes, el PP, ¿qué va a pasar en el PP? No lo sé, la verdad que veo bastante fuerte a Díaz Ayuso porque las manifestaciones y demás, y en la derecha, las personas de derecha parece que la corrupción lo consideran solo como negocios familiares. Sí. Y entonces no les causa ningún tipo de problema, incluso electorales. Es tremendo. Bueno, pues nada, Fonsi. Que haya una manifestación tan multitudinaria por algo como que ha financiado, vamos, que contratos al hermano, al ex, increíble. Vamos, a todo el clan. Es la prueba, hombre, yo creo también un poco del control de los medios, ¿no? Si hubieran ido en profundidad a todo lo que hay detrás de los contratos y saliera, pero claro, hay Oki Diario está en todos lados diciendo que es que lleva muchos años trabajando, que solo se lleva un 3% de comisión, que es muy bajo, que las mascarillas son más baratas de las que se vendían, es decir, todo es mentira, pero como están en todos lados y repiten la propaganda, bueno, pues al final mucha gente se lo cree. Bueno, tenemos a Carolina Alonso precisamente, que hoy ha estado también en 4 y que denunció ya hace varios meses el tema del hermano de Ayuso, así que como la tenemos ya esperando, bueno, te quería dar las gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias. Y nada, que te vaya súper bien con el libro, Florentino Pérez, El poder del palco, lo que intuimos y muchas más cosas seguramente que las descubrirán en tu libro. Seguro. Venga, un abrazo. Un abrazo. Luego, muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.